Julio César se acostó con la esposa de su mejor amigo, con la hermana de su mayor enemigo, con reinas de reinos extranjeros y, según los rumores más persistentes de Roma, con un rey oriental que lo mantuvo en su lecho durante 80 noches consecutivas. Imagina la alcoba de un palacio en Bitinia, en el año 69 a.C. Cortinas de seda púrpura, mecidas por la brisa nocturna, el aroma denso del incienso mezclados con el sudor sobre la piel, dos cuerpos entrelazados mientras afuera los guardias vigilan en silencio absoluto. Uno de esos cuerpos pertenece a un joven patricio romano de apenas 30 años, cabello oscuro y mirada calculadora. El otro es Nicomedes IV, rey de Bitinia, un hombre que duplica su edad y que está enseñándole secretos que Roma jamás aprobaría. Cuando César regresó a la ciudad eterna, los muros del Senado resonaron con burlas que lo perseguiría hasta su último suspiro. La reina de Bitinia, el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Pero César nunca negó nada. Simplemente sonrió, conquistó media Europa y se acostó con tantas mujeres poderosas que Roma perdió la cuenta. Antes de continuar, deja un comentario diciendo desde dónde me escuchas y a qué hora. Ahora ven conmigo al pasado. El escándalo de Bitinia no fue una anécdota aislada en la vida de César. Fue el primer capítulo de una leyenda sexual que competiría con sus victorias militares por la atención de sus contemporáneos. Porque César entendió algo que pocos hombres de su época comprendían. En Roma, el poder y el sexo eran la misma moneda. Cada alcoba era un campo de batalla, cada amante una alianza estratégica, cada orgasmo una victoria política. Y él jugó ese juego con la misma brillantez con la que comandaba legiones. La historia oficial dice que César conquistó las Galias, cruzó el Rubicón que se convirtió en dictador perpetuo. Pero la historia secreta, la que se susurraba en los baños públicos y en los banquetes privados, cuenta cómo sedujo sistemáticamente a las mujeres más influyentes de Roma para ascender al poder absoluto. Cómo usó su cuerpo como arma diplomática. Cómo cultivó una reputación de amante legendario que abría puertas que ninguna espada podía forzar. Imagina la Roma del siglo I a.C., no la Roma de mármol blanco que ves en las películas, sino la ciudad real. Calles estrechas que huelen a orina y perfume caro. Insulae donde los pobres copulan en habitaciones compartidas mientras las élites organizan orgías en villas con vistas al Tíber. Templos donde las vírgenes vestales guardan el fuego sagrado mientras a 2 calles de distancia los prostíbulos ofrecen cualquier fantasía por unas monedas. En esta ciudad de contradicciones violentas, César se movía como pez en el agua. Los romanos tenían reglas estrictas sobre el sexo, pero no eran las reglas que imaginas. Un hombre romano podía penetrar a quien quisiera. Esposas, prostitutas, esclavos, otros hombres libres si lograba someterlos, sin manchar su honor. Lo que no podía hacer, jamás, era ser penetrado. Eso te convertía en mujer, en esclava, en algo menos que humano. Y precisamente esa era la acusación que destruía reputaciones, que César, en su juventud, había abierto sus piernas para un rey extranjero. Los detalles del escándalo circulaban con precisión morbosa. Decían que César había llegado a Bitinia como emisario diplomático, pero que Nicomedes lo vio y lo quiso. Que el joven patricio, calculando las ventajas de complacer a un aliado rico de Roma, accedió. Que durante 80 días jugó el papel de favorito real, vistiéndose con túnicas orientales, sirviendo vino en los banquetes y por las noches, cuando los esclavos apagaban las lámparas, entregando su cuerpo a los deseos del monarca. Cayo Escribonio. Curio fue el primero en lanzar la acusación públicamente. En pleno Senado, con esa voz que hacía temblar las columnas, llamó a César la prostituta de Bitinia. Marco Calpurnio Bíbulo, que sería colega de César en el consulado y su enemigo más encarnizado, no perdía oportunidad de recordar el episodio.
En los juegos públicos, mientras César recibía ovaciones de la multitud, Bíbulo hacía circular panfletos que describen las noches en el palacio real. Los soldados de las legiones, esos hombres rudos que adoraban a su general, cantaban canciones obscenas sobre la reina que conquistó las Galias. ¿Era cierto? Probablemente. César nunca lo negó con la vehemencia que cabría esperar de un romano acusado de tal infamia. Sus defensas eran vagas, evasivas, casi divertidas, como si parte de él disfrutara del escándalo, como si comprendiera que incluso la mala reputación era reputación, y en Roma ser olvidado era peor que ser despreciado. Pero el verdadero genio de César no estaba en lo que hizo con Nicomedes, sino en cómo transformó ese escándalo en leyenda. Porque después de Bitinia, César se dedicó a seducir mujeres con una intensidad que parecía diseñada para borrar cualquier duda sobre su masculinidad. Y no cualquier mujer, las esposas de los hombres más poderosos de Roma, las que podían destruir carreras con un susurro en el oído correcto. Su primera conquista importante fue Postumia, esposa de Servio Sulpicio Rufo. Imagina una villa en las afueras de Roma, una tarde calurosa de verano. Postumia recibe a César en el atrio. Sus esclavos se retiran discretamente. Ella sabe por qué está allí. Toda Roma sabe que César visita a las esposas cuando los maridos están en el Senado. La conversación comienza con política. Siempre comienza con política, pero sus ojos dicen otras cosas. Él se acerca, huele a aceite de cedro y ambición. Ella debería resistirse, pero la forma en que César mira a una mujer te hace sentir como si fueras la única persona en el mundo que importa. Sus dedos rozan la muñeca de ella, un contacto aparentemente casual que envía ondas de calor por su brazo. Media hora después están en el triclinium, y César está demostrando que su reputación de amante excepcional no es exagerada. Postumia no fue la única. Lolia, esposa de Aulo Gavinio. Tertulia, esposa de Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma. Incluso Mucia, la esposa de Pompeyo el Grande, el general más victorioso de su generación. César se las ingenió para acostarse con las mujeres de sus aliados y de sus enemigos con la misma facilidad. Y Roma lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Los maridos cornudos fingían no darse cuenta porque César era demasiado poderoso, demasiado útil, demasiado peligroso para enfrentar. Cicerón, el gran orador, escribió cartas a sus amigos donde mencionaba las aventuras de César con una mezcla de admiración y horror. «No hay esposa que esté a salvo cuando César viene a cenar», escribió en una ocasión. En otra carta, más explícita, detalló cómo César había seducido a una matrona casada durante un banquete, llevándola a un cubículo mientras los invitados seguían comiendo y bebiendo en el salón principal. Nadie dijo nada. Nadie se atrevía. Pero lo que hacía a César verdaderamente extraordinario no era solo la cantidad de sus conquistas, sino su método. Él no seducía como otros hombres poderosos, con amenazas veladas o promesas de favores políticos. César seducía con atención absoluta. Cuando hablaba contigo, sus ojos no se desviaban. Escuchaba cada palabra como si contuviera los secretos del universo. Hacía preguntas íntimas que revelaban una comprensión profunda de tus deseos ocultos. Y luego, cuando finalmente te tocaba, lo hacía con una seguridad que borraba cualquier duda, cualquier resistencia. Las mujeres hablaban. En los baños femeninos, en los jardines privados donde las matronas se reunían lejos de los oídos masculinos, compartían detalles. Decían que César era paciente, que no se apresuraba como otros hombres, que usaba su boca tanto como sus manos, que prestaba atención a tus reacciones y ajustaba su técnica en consecuencia, que podía durar horas, que su resistencia era legendaria, que después del acto no se dormía inmediatamente como hacían la mayoría de los romanos, sino que continuaba hablando, acariciando, conectando. Esta reputación le servía a César de maneras que iban más allá del placer personal. Cada mujer seducida era una fuente de información.
Las esposas de los senadores conocían los secretos de sus maridos, sus alianzas, sus traiciones planeadas. En la intimidad postcoital, cuando las defensas están bajas y la lengua suelta, César extraía inteligencia política más valiosa que cualquier red de espías. Y las mujeres se la daban voluntariamente, porque César las hacía sentir especiales, valoradas, escuchadas. Pero de todas sus conquistas, ninguna fue tan escandalosa, tan públicamente comentada, tan políticamente explosiva como su relación con Servilia Cepión. Imagina esto. Servilia era la hermana menor de Marco Junio Bruto, uno de los enemigos más acérrimos de César. Era madre de un joven llamado Marco Junio Bruto, que algún día hundió un puñal en el corazón de César. Y era, durante más de 20 años, la amante más constante y apasionada del futuro dictador. La relación comenzó cuando César tenía unos 40 años, y Servilia era una matrona casada de belleza legendaria. A diferencia de sus otras aventuras, esta no fue un episodio breve de conveniencia política. Esto fue amor, o lo más cercano al amor que un hombre como César podía sentir. Se veían constantemente, incluso cuando César estaba casado con Calpurnia. Intercambiaban cartas apasionadas cuando él estaba en campaña. César le regalaba joyas caras, le compraba propiedades, elevaba la carrera política de su hijo Bruto como si fuera propia. Porque existía el rumor, nunca confirmado, pero susurrado en todos los círculos de poder, de que Bruto era en realidad hijo de César. Las fechas coincidían. La obsesión de César por proteger y promover a Bruto iba más allá de la mera política. Y cuando llegó ese día terrible de marzo, cuando los conspiradores rodearon a César en el teatro de Pompeyo, cuando vio que entre los que blandían puñales estaba Bruto, se dice que César dejó de defenderse. «¿Tú también, hijo mío?», fueron sus últimas palabras según algunas fuentes. «No et tu brute», como dice Shakespeare. «Hijo mío», como reconocimiento final de una paternidad nunca admitida públicamente. Servilia conocía todos los secretos de César. Sabía de Bitinia y no le importaba. Sabía de todas las otras mujeres y aceptaba compartirlo. Porque ella tenía algo que las demás no. Su corazón, en la medida en que César tenía un corazón que dar. Cuando César presidía el Senado, Servilia a veces se sentaba en las gradas reservadas para las mujeres nobles y sus ojos se encontraban por encima de las cabezas de los senadores. Mensajes silenciosos que todos veían, pero nadie se atrevía a comentar en voz alta. Una vez, durante una sesión particularmente tensa del Senado, un mensajero entregó a César una nota. Catón, el ultraconservador que despreciaba a César con cada fibra de su ser, acusó al futuro dictador de recibir correspondencia de conspiradores. Exigió que César leyera la nota en voz alta para probar su inocencia. César, sin inmutarse, pasó la nota a Catón en silencio. Catón la leyó, su rostro se puso rojo como la púrpura imperial, y la arrojó de vuelta a César con disgusto. Era una carta de amor explícita de Servilia, su propia hermana, detallando exactamente qué planeaba hacerle a César esa noche. El Senado estalló en carcajadas. Catón salió furioso. César simplemente sonrió. Ese era su poder, convertir incluso los escándalos más vergonzosos en demostraciones de dominio. Pero lo que realmente distinguía a César de otros mujeriegos de Roma era su disposición a ir más allá de las fronteras de la República en busca de alianzas sexuales. Y eso nos lleva a Cleopatra. El año es 48 a.C. César tiene 52 años, está casado, tiene una amante estable en Roma y acaba de perseguir a Pompeyo hasta Egipto. Pompeyo está muerto, decapitado por orden del joven faraón Ptolomeo Tréseco, quien presenta la cabeza como regalo a César esperando gratitud. En cambio, César llora, no por amor a Pompeyo, sino porque le han robado la satisfacción de perdonar magnánimamente a su rival. Los egipcios han calculado mal. César está furioso, vulnerable, lejos de casa en una tierra extraña. Y entonces aparece Cleopatra. Imagina la escena.
Es de noche en el Palacio Real de Alejandría. César está revisando documentos en una sala iluminada por lámparas de aceite. Afuera, el Mediterráneo golpea contra los muelles. Un sirviente anuncia la llegada de un regalo para el general romano. Entran dos hombres cargando una gran alfombra enrollada. La dejan en el suelo y se retiran. César, curioso, ordena que la desarrollen. Y de ese tejido emerge una joven de 21 años, cabello negro como la noche del desierto, ojos que han visto demasiado para su edad, y una sonrisa que promete cosas que ningún hombre sensato debería desear. «Soy Cleopatra», dice en un griego perfecto, «y vengo a reclamar mi trono». Cleopatra Sebne. Filopátor no era la belleza deslumbrante que Hollywood ha pintado. Las monedas que llevan su imagen muestran una mujer de nariz prominente y mentón fuerte. Pero tenía algo más valioso que la belleza: inteligencia deslumbrante, carisma devastador y la comprensión instintiva de cómo funcionaban los hombres poderosos. Había estudiado a César durante años. Había leído cada informe sobre sus gustos, sus debilidades, sus patrones. Sabía que necesitaba algo más que sexo para capturar su atención. Tenía acceso a todo el sexo que quisiera. Necesitaba ser interesante. Y lo fue. Esa primera noche hablaron durante horas. Cleopatra hablaba 8 idiomas con fluidez. Había leído a los filósofos griegos, conocía la historia romana mejor que muchos romanos, podía discutir estrategia militar y economía política con la misma facilidad. César, acostumbrado a mujeres que lo admiraban en silencio o que fingían interés en sus campañas, encontró en Cleopatra una igual intelectual. Y eso, para un hombre como él, era más erótico que cualquier cuerpo perfecto. Claro que también se acostaron. Probablemente esa misma noche, después de horas de conversación cada vez más cargada de tensión sexual. La química entre ellos era evidente para cualquiera que los viera juntos. César, que había seducido a las mujeres más bellas de Roma, estaba fascinado. Cleopatra, que había estudiado el arte del placer en una cultura que lo elevaba a forma de arte, sabía exactamente cómo mantener ese interés. Los egipcios tenían siglos de ventaja sobre los romanos en lo que respecta a la sofisticación sexual. Mientras Roma todavía trataba el sexo como un acto de dominación rápido y eficiente, Egipto lo había convertido en ritual, en ceremonia, en experiencia sensorial completa. Cleopatra conocía aceites que intensificaban cada sensación, posiciones descritas en papiros antiguos, técnicas de respiración que prolongan el placer hasta la agonía. Conocía el valor del aplazamiento, del juego previo extendido, de la anticipación que volvía loco el deseo. César se quedó en Egipto mucho más tiempo del que cualquier estratega militar consideraría prudente. 3 meses. Mientras sus enemigos se reagrupan en África, mientras Roma bullía con rumores de su paradero, César navegaba por el Nilo con Cleopatra en una barcaza dorada que era básicamente un palacio flotante. Cientos de sirvientes, músicos tocando instrumentos exóticos, banquetes que duraban hasta el amanecer. Y cada noche Cleopatra le mostraba algo nuevo. Ella lo bañaba personalmente en leche de burra mezclada con miel, sus manos resbalando por el cuerpo de él con la precisión de quien conoce cada punto de presión, cada zona erógena. Organizaba representaciones eróticas donde bailarinas desnudas recreaban escenas de la mitología egipcia, preparando el ambiente mientras César y Cleopatra observaban reclinados en cojines de seda. Usaba su voz como instrumento, susurrando en griego antiguo palabras que sonaban como poesía, pero describen actos que habrían hecho sonrojar a una prostituta romana. Y funcionó. Cuando César finalmente regresó a Roma, Cleopatra estaba embarazada. Dio a luz a un niño que llamó Cesarión, pequeño César, una declaración política tan audaz que habría destruido a cualquier otra mujer. Pero Cleopatra no era cualquier otra mujer. Era una diosa viviente, faraón de Egipto, una de las mujeres más ricas del mundo conocido, y estaba dispuesta a usar cada herramienta a su disposición, incluido su cuerpo, para asegurar el futuro de su dinastía.
Lo asombroso es que César la trajo a Roma. Instaló a su amante extranjera, embarazada de su hijo bastardo, en una de sus villas al otro lado del Tíber. Esto mientras todavía estaba casado con Calpurnia, mientras Servilia seguía siendo su amante principal, mientras toda Roma observaba escandalizada. Cleopatra llegó con un séquito de cientos de personas, con sus sirvientes egipcios, sus sacerdotes, sus médicos, sus astrólogos. Organizaba banquetes lujosos donde servía vinos que costaban fortunas, donde los invitados comían platos de oro, donde todo era exceso y ostentación deliberados. Roma la odiaba. Las matronas la consideraban una prostituta extranjera. Los senadores la veían como una amenaza a las tradiciones romanas. Catón pronunció discursos furiosos sobre cómo César planeaba trasladar la capital del imperio a Alejandría y convertirse en rey oriental. Pero César no renunció a ella. Incluso colocó una estatua dorada de Cleopatra como Venus en el templo de Venus Genetrix, efectivamente elevándose a estatus divino en el corazón religioso de Roma. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgaba su posición política por una relación que ofendía a casi todos sus aliados? Parte de la respuesta está en el hijo. César tenía una hija de su primer matrimonio, Julia, que había muerto años atrás. No tenía heredero varón legítimo. Cesarión podría haber sido la respuesta a ese problema, aunque su origen extranjero lo complicaba todo. Pero había algo más. César estaba cambiando. Después de décadas de jugar el juego político romano con maestría, estaba empezando a preguntarse si las reglas de Roma eran las únicas reglas posibles. Los reyes helenísticos, como los Ptolomeos, no se disculpaban por su poder. No fingían ser servidores humildes de la República. Gobernaban abiertamente, absolutamente, y se acostaban con quien querían sin escándalo, porque los dioses no seguían las reglas de los mortales. Cleopatra vivía en un mundo donde el poder y el placer no estaban en conflicto, donde un gobernante podía satisfacer todos sus deseos sin hipocresía. Y eso atraía a César cada vez más, especialmente cuando Roma lo trataba simultáneamente como salvador y como amenaza. Pero César tenía otra razón para mantener a Cleopatra cerca. Ella era inmensamente útil. El tesoro de Egipto financió muchas de las operaciones de César durante las guerras civiles. Los barcos egipcios transportaban sus legiones. Los eruditos de la biblioteca de Alejandría le proporcionaron información sobre geografía y culturas que expandieron su comprensión del mundo. Cleopatra no era solo una amante, era una socia estratégica cuyo valor iba mucho más allá de la alcoba. Y sin embargo, en la alcoba seguía siendo extraordinaria. A diferencia de las matronas romanas que típicamente yacían pasivas durante el acto sexual como se esperaba de las mujeres respetables, Cleopatra participaba activamente, incluso dominaba. Los rumores que llegaban de la villa al otro lado del Tíber describen escenas que invertía todos los roles tradicionales. Cleopatra encima, César sumiso a sus deseos, ella dictando el ritmo y la intensidad. Para los romanos conservadores, esto era una abominación. Para César, cansado después de décadas de seguir los guiones sexuales rígidos de Roma, era liberador. Existía también el elemento de lo exótico. Los romanos despreciaban a los extranjeros públicamente mientras consumían ávidamente todo lo que venía de fuera. Las especias de India, las sedas de China, los aceites de Arabia, los eunucos de Persia, y ahora tenían entre ellos a una reina egipcia que representaba todo lo que Roma oficialmente rechazaba pero secretamente envidiaba: antigüedad, sofisticación, una conexión directa con los dioses y sobre todo una libertad sexual que Roma había perdido bajo capas de moralidad republicana. Los senadores que visitaban la villa de Cleopatra, y muchos lo hacían hipócritamente criticándome en público mientras aceptaba sus invitaciones, describen atmósferas cargadas de erotismo incluso cuando no ocurría nada explícitamente sexual. La forma en que los sirvientes egipcios se movían con esa gracia estudiada, los perfumes que impregnaban todo, diseñados para despertar deseos específicos,
La música, esos instrumentos extraños que producían melodías hipnóticas, incluso la comida, platos preparados con ingredientes que se decía tenían propiedades afrodisíacas. Y Cleopatra orquestaba todo esto deliberadamente. Cada encuentro con César era una performance cuidadosamente coreografiada. Nunca era la misma dos veces. Una noche podía recibir a César vestida como Isis, la diosa madre, toda majestuosidad y poder divino. Otra noche como una simple muchacha egipcia, vulnerable e inocente. Otra como la reina guerrera que realmente era, discutiendo estrategia militar mientras sus manos hacían cosas que distraen cualquier pensamiento de guerra. Mantenía a César en un estado constante de fascinación renovada. Pero la historia de César con Cleopatra no termina con su muerte en los idus de marzo, cuando los conspiradores hundieron sus puñales en él frente a la estatua de Pompeyo. Cleopatra estaba en Roma. Escuchó los gritos desde su villa, vio cómo la ciudad se sumergía en caos, y supo que tenía que irse inmediatamente. Esa misma noche empacó lo esencial y huyó de vuelta a Egipto con Cesarión, dejando atrás la ciudad que nunca la había aceptado. ¿Amaba César a Cleopatra? Es una pregunta que los historiadores debaten sin fin. Lo que está claro es que ella lo entendía de formas que pocas personas lo entendían. Veía más allá del general brillante, del político astuto, del seductor legendario. Veía al niño noble que había sido capturado por piratas y había prometido crucificarlos a todos, y lo había cumplido. Veía al hombre que había llorado ante la estatua de Alejandro Magno porque a los 30 años Alejandro había conquistado el mundo conocido y él solo había sido cuestor. Veía la ambición tan grande que no cabía dentro de las estructuras de la República Romana. Y César, a su manera, la amaba también. No con la pasión ciega que sentía por Servilia, ni con la conveniencia calculada con la que trataba a sus otras amantes. Con Cleopatra tenía algo raro: respeto. La veía como una gobernante legítima, no como una mujer que necesitaba su protección o su guía. Cuando hablaban de política, él escuchaba sus consejos. Cuando discutían estrategia, consideraba sus ideas seriamente. Eso, para un hombre romano de su generación, era extraordinario. Pero Cleopatra no fue la única reina que César sedujo. Durante sus campañas en las Galias, mantuvo relaciones con varias princesas y reinas celtas y germanas. La diferencia es que esas relaciones dejaron pocos registros, porque no escandalizaron a Roma de la misma manera. Se esperaba que un general conquistador tomara mujeres de los territorios que conquistaba. Era parte del botín de guerra. Lo que no se esperaba era que tratara a esas mujeres como iguales políticas. Eunoe, esposa del rey Bogud de Mauritania, fue una de esas conquistas. César se acostó con ella durante su campaña en África, aparentemente con el conocimiento y la aprobación de su esposo. Los reyes clientes entendían que permitir que César se acostara con sus esposas era una forma de asegurar la alianza con Roma. Era una transacción política que se disfrazaba de hospitalidad. César recibía placer y el rey recibía protección romana. Todos salían ganando, excepto quizás las mujeres, aunque incluso eso es debatible. Muchas de estas reinas tenían su propia agenda y usaban sus cuerpos como herramientas diplomáticas tan calculadamente como César usaba los suyos. Lo fascinante de todas estas relaciones con mujeres de poder es cómo revelan el pragmatismo sexual de la política antigua. No existía la ficción moderna del amor romántico como base del matrimonio o incluso de las relaciones importantes. El sexo era una herramienta, una moneda, un lenguaje, y los que lo hablaban con fluidez, como César y Cleopatra, podían negociar alianzas que cambiaban el curso de los imperios. Cuando César finalmente murió asesinado por hombres que incluían a su posible hijo Bruto y otros a los que había perdonado magnánimamente, Cleopatra perdió más que un amante. Perdió a su mayor aliado en el mundo romano. Pero ella era una sobreviviente. Años después seducirá a Marco Antonio con las mismas técnicas que había usado con César,
mantendría su independencia hasta el último momento posible, y cuando finalmente la derrota fuera inevitable, eligiera su propia muerte antes que ser exhibida como trofeo en un triunfo romano. Esa es la historia que Roma prefería no contar, que sus grandes hombres podían ser seducidos, manipulados, controlados por mujeres más inteligentes que ellos, que el gran Julio César, conquistador de las Galias, no podía resistir el encanto de una mujer de 21 años que llegó enrollada en una alfombra. Pero antes de las reinas extranjeras y de los escándalos que sacudieron Roma, César tuvo que navegar la institución más fundamental de la sociedad romana: el matrimonio. Y lo hizo no una, sino 4 veces, cada una calculada para avanzar su carrera, y ninguna lo detuvo de buscar placer donde quisiera. Imagina a Roma como un tablero de ajedrez donde las familias patricias movían a sus hijas como piezas estratégicas, y César era un gran maestro del juego. Su primer matrimonio fue con Cosutia, hija de un rico ciudadano romano que no era de la nobleza. César tenía 16 años, ella probablemente menos. Era el tipo de unión que las familias patricias empobrecidas hacían con frecuencia: sangre noble por oro nuevo. La familia de César, los Julios, presumía de descender de Venus y del héroe troyano Eneas, pero su riqueza real no coincidía con sus pretensiones ancestrales. Necesitaban el dinero de Cosutia, y ella, o más bien su padre, necesitaba el prestigio del nombre Julio. No sabemos casi nada sobre este primer matrimonio porque fue anulado antes de consumarse. Cuando César tenía 18 años, todo cambió. Mario, el general más grande de Roma y tío de César por parte de madre, le ordenó casarse con Cornelia, hija de Sina, otra líder de la facción popular. Esta no era una sugerencia. Era un movimiento político crucial en medio de una guerra civil brutal entre los populares de Mario y los optimates de Sila. César repudió a Cosutia inmediatamente. En Roma, esto era perfectamente legal si el matrimonio no se había consumado. Imagina a esta joven, probablemente emocionada por convertirse en esposa de un patricio prometedor, recibiendo la noticia de que ya no era necesaria. Fue devuelta a su familia como mercancía rechazada. Los romanos no sentimentalizan el matrimonio. Era un contrato que podía romperse cuando dejaba de ser útil. Cornelia era diferente. César se casó con ella en el 84 a.C., cuando ambos eran muy jóvenes, y algo inesperado sucedió. Él la amó. No en el sentido apasionado y destructivo del amor romántico, sino con un afecto genuino que sorprendió a todos, incluyendo probablemente a él mismo. Cornelia le dio una hija, Julia, que se convertiría en el centro del mundo de César durante su corta vida. Pero el matrimonio casi le cuesta todo. Cuando Sila derrotó a los populares y se convirtió en dictador, ordenó a César que se divorciara de Cornelia como prueba de lealtad al nuevo régimen. César se negó. Esto era inaudito. Los jóvenes patricios no desafiaban órdenes directas del dictador por amor a sus esposas. El matrimonio era política, no sentimiento. Pero César se negó y huyó de Roma, escondiéndose en las montañas mientras los sicarios de Sila lo buscaban. Esta decisión casi romántica tenía, por supuesto, un cálculo político detrás. Divorciarse de Cornelia habría significado romper con toda su red de alianzas familiares en un momento en que ya había perdido a Cintos y su tío Mario. Habría quedado completamente aislado. Aún así, había formas más fáciles de manejar la situación, y César eligió el desafío abierto. Finalmente, la madre de César y las vírgenes vestales intercedieron ante Sila, quien cedió con su famosa advertencia: «En este joven César veo muchos Marios». Imagina el matrimonio de César y Cornelia durante esos años peligrosos. Ella sabía que su esposo la visitaba por las noches, pero pasaba las tardes con otras mujeres. Toda Roma sabía de sus aventuras, pero él siempre regresaba a ella, le daba el respeto público que importaba y la trató con una ternura que raramente mostraba a nadie más.
Cuando Cornelia murió al dar a luz en el 69 a.C., César hizo algo sin precedentes. Pronunció un elogio fúnebre público por su esposa. Los elogios fúnebres eran comunes para matronas ancianas de familias importantes, no para esposas jóvenes. Pero César rompió la tradición. Frente a una multitud en el foro, habló de Cornelia con una emoción genuina que conmovió incluso a sus enemigos. Lloró abiertamente. En una cultura donde los hombres romanos debían mostrar estoicismo incluso ante las mayores pérdidas, esta exhibición de sentimiento escandalizó y fascinó a partes iguales. Era vulnerable, humano, y la gente lo amó por ello. Incluso en su dolor, César entendía el poder del teatro político. Pero el duelo no duró mucho. Un año después, César se casó con Pompeya, nieta del gran Sila, el dictador que había intentado matarlo. Era una jugada política brillante, reconciliación con la facción Optimate, acceso a la inmensa red de alianzas de los Cornelios. Pompeya era joven, hermosa según los estándares romanos y completamente inadecuada para ser esposa de alguien como César. El matrimonio con Pompeya reveló el lado más cínico de César respecto al matrimonio. Ella no era Cornelia. No había afecto genuino, solo conveniencia mutua. César continuó sus aventuras con descaro aún mayor. Pompeya vivía en la casa de César, supervisaba a los esclavos, realizaba los rituales religiosos apropiados y se hacía de la vista gorda ante las ausencias nocturnas de su esposo. Este era el arreglo estándar en los matrimonios patricios romanos. La esposa mantenía el hogar y producía herederos legítimos. El esposo hacía lo que quisiera fuera de casa. Pero entonces ocurrió el escándalo de Bonadea. En diciembre del 62 a.C. se celebraba en la casa de César el festival sagrado de Bonadea, la buena diosa. Este era un ritual exclusivamente femenino, prohibido absolutamente a los hombres bajo pena de muerte. Las matronas de las familias más importantes de Roma se reunían, realizaban sacrificios, bebían vino que llamaban leche para mantener la ficción de modestia y celebraban misterios que los hombres no debían conocer. Publio Clodio Pulcro, un patricio joven y notorio libertino, decidió infiltrarse en la ceremonia disfrazado de músico mujer. Sus motivaciones siguen siendo debatidas. Algunos dicen que estaba enamorado de Pompeya y buscaba una oportunidad de seducirla. Otros decían que simplemente era lo suficientemente imprudente como para profanar el ritual sagrado por diversión. Lo que está claro es que lo descubrieron. Una esclava notó algo extraño en el músico y dio la alarma. Las matronas gritaron sacrilegio. Clodio huyó hacia la noche. El escándalo fue devastador. El ritual había sido profanado. La casa de César, donde ocurrió la violación, estaba contaminada. Y lo peor de todo, todos asumieron que Pompeya había facilitado el acceso de Clodio porque era su amante. Los rumores circulaban que se habían estado acostando durante meses, que usaban a los esclavos como mensajeros, que la noche del festival iba a ser su encuentro bajo la cobertura perfecta del ritual exclusivamente femenino. César actuó inmediatamente. Se divorció de Pompeya. Cuando fue llamado a testificar en el juicio de Clodio por sacrilegio, declaró que no sabía nada sobre ninguna relación entre su exesposa y el acusado. El juez, confundido, le preguntó: «Entonces, ¿por qué te divorciaste de ella?». Y César pronunció la frase que se ha repetido durante 2000 años: «Porque la esposa de César debe estar por encima de toda sospecha». Era una hipocresía monumental. César, que se acostaba con las esposas de otros hombres con notoria regularidad, que había sido acusado de prostituirse con un rey extranjero, que tenía amantes en cada ciudad del imperio, se divorciaba de su esposa por el mero rumor de infidelidad. No porque creyera que era culpable, probablemente sabía que no lo era, sino porque el escándalo dañaba su imagen pública. Esta es la doble moral romana en su expresión más pura. Un hombre podía hacer lo que quisiera con cualquiera que pudiera dominar. Esposas ajenas,
esclavos, prostitutas, incluso otros hombres si mantenía el rol activo. Pero su propia esposa debía ser absolutamente casta. No solo justa, sino libre incluso de la apariencia de impropiedad. La sexualidad masculina era poder. La sexualidad femenina, especialmente en las esposas legítimas, era un peligro que debía controlarse rigurosamente. Pompeya fue devuelta a su familia, su reputación arruinada. Nunca sabremos si realmente había algo entre ella y Clodio. Probablemente no. Pero en Roma la percepción era realidad, especialmente para las mujeres. Su vida después del divorcio está poco documentada. Probablemente vivió el resto de sus días en oscuridad respetable, evitando la mirada pública que había destruido su matrimonio. César, por supuesto, salió ileso. Mejor que ileso. Su respuesta al escándalo elevó su reputación como hombre de principios. La esposa de César debe estar por encima de toda sospecha. Se convirtió en un proverbio sobre la integridad pública. Nadie mencionó la ironía de que el hombre que pronunció estas palabras era probablemente el adúltero más prolífico de Roma. Su siguiente matrimonio fue con Calpurnia, hija de Lucio Calpurnio Pisón Cesonino. Era el 59 a.C., César había sido elegido cónsul y necesitaba consolidar su posición política. Calpurnia era joven, de buena familia y completamente obediente. El matrimonio fue puramente transaccional. César obtenía la alianza con los Calpurnios. Piso obtenía acceso al poder de César. Calpurnia obtenía el prestigio de ser la esposa del hombre más poderoso de Roma y la certeza de que su esposo nunca estaría realmente presente. Este fue el matrimonio que duró hasta la muerte de César, 17 años de ficción legal. Calpurnia cumplía su papel perfectamente. Administraba la casa, aparecía en ceremonias públicas, mantenía la dignidad apropiada. Y toleraba, porque no tenía elección, el desfile interminable de amantes de su esposo. Servilia, que era mayor que Calpurnia y había sido amante de César desde antes del matrimonio, visitaba la casa abiertamente. Otras mujeres entraban y salían. Y luego estaba Cleopatra, instalada en una villa al otro lado del río con el hijo bastardo de César. Imagina la humillación diaria de Calpurnia. Cada mañana despertaba en una cama vacía porque César había pasado la noche con otra. Cada banquete público incluía invitados que habían estado en la cama de su esposo. Las otras matronas la miraban con mezclas de lástima y satisfacción maliciosa. Pero ella mantenía la máscara de dignidad imperturbable porque eso era lo que se esperaba de una esposa patricia. Hay un detalle revelador sobre Calpurnia que los historiadores a menudo mencionan. La noche antes de los idus de marzo tuvo una pesadilla. Soñó que sostenía a César muerto en sus brazos, que la sangre de él manchaba sus ropas blancas. Despertó gritando y suplicó a César que no fuera al Senado ese día. Él, que normalmente ignoraba sus preocupaciones, casi le hace caso. Pero Décimo Bruto, uno de los conspiradores, lo convenció de que ir era su deber. ¿Por qué César casi escucha a Calpurnia una única vez? Tal vez porque, en algún nivel, reconocía que ella era la única persona en su vida que no quería nada de él, excepto que siguiera vivo. Servilia lo amaba, pero también usaba esa cercanía para beneficiar a su familia. Cleopatra necesitaba su protección para Egipto. Sus amigos políticos lo necesitaban para mantener sus propias posiciones. Pero Calpurnia, atrapada en un matrimonio que probablemente no había elegido, casada con un hombre que la ignoraba, pero cuya posición definía completamente su vida. Lo necesitaba vivo simplemente porque sin él no era nada. Cuando los conspiradores apuñalaron a César 23 veces frente a la estatua de Pompeyo, cuando cayó al suelo cubriendo su cabeza con su toga, en un último gesto de dignidad, Calpurnia estaba en casa esperando. Escuchó los gritos, vio a los esclavos correr con noticias contradictorias, y entonces trajeron el cuerpo, exactamente como había visto en su sueño. Ensangrentado, roto, muerto. Ella lo preparó para el funeral, lavó la sangre, cerró las heridas con sus propias manos.
Era su derecho y deber como esposa. Pero en el testamento de César, leído públicamente después de su muerte, Calpurnia recibió lo que la ley requería y nada más. No hubo palabras de afecto, no hubo reconocimiento de sus años de tolerancia paciente. La mayor parte de su fortuna fue para Octavio, su sobrino nieto. Cleopatra ya tenía propiedades que César le había dado. Servilia había recibido regalos durante años. Calpurnia obtuvo la cantidad mínima requerida por ley para una esposa divorciada o viuda. Este era el matrimonio romano en su verdad esencial, un contrato legal sin pretensión de amor. Y César lo practicó con la misma franqueza cínica con la que practicaba todo lo demás. Se casaba por conveniencia política, permanecía casado mientras era útil y buscaba conexión emocional y satisfacción sexual en todas partes, excepto en su lecho matrimonial. Pero hay un giro final en la historia matrimonial de César que revela algo más profundo sobre él. A pesar de sus 4 matrimonios, a pesar de sus incontables aventuras, a pesar de probablemente haber engendrado varios hijos ilegítimos, César murió con solo un heredero reconocido, su sobrino nieto Octavio, que se convertiría en Augusto, el primer emperador de Roma. Julia, su hija con Cornelia, había muerto joven. Cesarión no era reconocido legalmente como su hijo. Los posibles hijos con Servilia y otras amantes nunca fueron legitimados. ¿Por qué? Un hombre con el poder de César podría haber reconocido a cualquiera de sus bastardos, especialmente a Cesarión. Podría haber usado su influencia para cambiar las leyes, pero no lo hizo. Tal vez porque hacerlo habría requerido admitir públicamente su paternidad, algo que su orgullo no permitía. Tal vez porque sabía que un heredero bastardo causaría una guerra civil más destructiva que su propia ascensión al poder. O tal vez, en el fondo, César nunca quiso realmente un heredero porque eso significaba admitir su propia mortalidad. Los matrimonios de César cuentan una historia sobre Roma misma, una civilización construida sobre el orden y la disciplina que ocultaba un submundo de deseo descontrolado. Las familias patricias intercambiaban hijas como monedas diplomáticas, mientras los esposos frecuentaban burdeles y se acostaban con las esposas de otros. Las esposas mantenían hogares impecables, mientras sabían exactamente dónde estaban sus esposos cada noche. Todo el mundo sabía la verdad, pero todos mantenían la ficción pública de moralidad estricta. Y César, que era en tantas formas el hombre romano perfecto, general brillante, orador excepcional, político astuto, también ejemplificaba esta hipocresía central. Podía divorciarse de Pompeya porque la esposa de César debe estar por encima de toda sospecha, mientras él mismo estaba tan manchado de escándalo sexual que sus soldados cantaban canciones obscenas sobre él durante sus triunfos. Podía ser el defensor público de la virtud romana mientras mantenía a una reina extranjera como amante en Roma y se acostaba con las esposas de sus colegas senadores. Esta contradicción no lo destruyó porque Roma operaba en esa contradicción. La virtud pública coexiste con el vicio privado sin que nadie admitiera la tensión. Los mismos senadores que denunciaban la inmoralidad de César en sus discursos lo imitaban en sus hogares. Las mismas matronas que suspiraban por la pobre Calpurnia envidiaban secretamente el poder que le daba su matrimonio, incluso si ese matrimonio era una cáscara vacía. Pero si los matrimonios de César eran ejercicios calculados en pragmatismo político, sus escándalos eran algo completamente diferente. Explosiones de deseo que amenazaban constantemente con destruir todo lo que había construido. El más peligroso de todos no involucró a una esposa ajena o una reina extranjera, sino a un hombre llamado Marco Antonio, su lugarteniente más leal, y una red de rumores que sugerían que la sexualidad de César era mucho más complicada de lo que Roma podía tolerar. Marco Antonio era todo lo que César no era físicamente. Alto, muscular, hermoso de una manera obviamente masculina. Tenía 20 años menos que César y lo adoraba con una intensidad que iba más allá de la lealtad militar normal.
Durante las campañas en las Galias, Antonio estaba siempre a su lado. En las batallas, peleaba con una ferocidad que parecía diseñada para impresionar a su general. En los banquetes de campaña, bebía hasta el amanecer y luego arrastraba a César a compartir más vino. Los rumores comenzaron de forma predecible. Dos hombres que pasaban tanto tiempo juntos, uno claramente idolatrando al otro, en una cultura que constantemente especulaba sobre las relaciones sexuales entre hombres poderosos. Pero estos rumores tenían detalles que los hacían más persistentes que el chisme habitual. Se decía que Antonio visitaba la tienda de César en medio de la noche, que los guardias los habían escuchado dentro, hablando en voz baja durante horas, que César trataba a Antonio con una ternura que no mostraba ni siquiera a Servilia. ¿Era verdad? Probablemente no en el sentido físico. César era demasiado consciente de su imagen para arriesgar otro escándalo como Bitinia, y Antonio, a pesar de su adoración por César, era notoriamente heterosexual, pasando de una mujer a otra con la misma voracidad con la que comía y bebía. Pero había una intimidad emocional entre ellos que Roma encontraba perturbadora porque no encajaba en las categorías establecidas de relaciones masculinas. Los romanos entendían la amistad militar. Entendían las relaciones sexuales donde un hombre mayor penetraba a uno más joven. Lo que no entendían era una conexión donde el más joven claramente tenía poder emocional sobre el mayor, donde César modifica sus planes para acomodar a Antonio, donde la opinión de Antonio importaba más que la de los senadores ancianos. Y luego estaba el asunto de Curión. Cayo Escribonio. Curión hijo era otro de los protegidos de César, joven, hermoso y profundamente endeudado. César pagó sus deudas, una suma astronómica, sin pedir nada explícito a cambio. Pero toda Roma especulaba sobre qué tipo de gratitud esperaba. Curión había sido conocido en su juventud por sus relaciones con hombres mayores. Su propio padre, el mismo que había acusado a César de ser la prostituta de Bitinia, sospechaba que su hijo se había convertido en exactamente eso para el dictador. La verdad es probablemente más compleja y más simple que los rumores. César coleccionaba gente, hombres jóvenes y talentosos que podía moldear, promover, usar para sus propósitos. Les pagaba las deudas, financiaba sus carreras políticas, los convertía en extensiones de su voluntad. La relación era transaccional, pero no necesariamente sexual. César obtenía lealtad absoluta. Ellos obtenían acceso al poder. Pero la línea entre patronazgo político y relación sexual era más borrosa en Roma de lo que nos gusta admitir. El mismo lenguaje se usaba para ambos. Rendirse a un hombre poderoso podía significar aceptar su protección política o abrir tus piernas. Servir podía referirse a deberes administrativos o servicios más íntimos. Y César, que usaba cada herramienta disponible para acumular poder, no habría rechazado el sexo como herramienta si servía a sus propósitos. Lo que enfureció a sus enemigos no era tanto que César pudiera estar acostándose con hombres jóvenes, muchos senadores lo hacían sin escándalo, sino que invertía los roles de poder apropiados. Se suponía que un patricio mayor penetraba a jóvenes de clase baja, esclavos, prostitutos, extranjeros. Pero Curión y Antonio eran ciudadanos romanos de buena familia. La relación debía ser de mentor a estudiante, patrón a cliente, no lo que parecía ser. Una dinámica mucho más complicada donde César claramente obtenía algo más que servicio político de estos jóvenes. Y luego estaba el otro lado del escándalo, las mujeres que César no debería haber tocado. Porque una cosa era acostarse con las esposas de tus colegas cuando tenían cierta edad y experiencia. Otra muy diferente era seducir a mujeres casadas muy jóvenes, casi niñas según nuestros estándares modernos. Lolia, la esposa de Aulo Gavinio, tenía 16 años cuando César la sedujo. Imagina la escena. Una villa en las colinas que rodean Roma, tarde de verano. Gavinio está en el Senado, como siempre. Lolia está sola, exceptuando a los esclavos que saben exactamente cuándo volverse invisibles.
César llega sin anuncio previo como hace a menudo. Ella lo conoce desde que era niña. Ha estado en banquetes donde él hablaba con su padre. Ahora él la mira diferente. Él trae un regalo, una joya exquisita de alguna provincia conquistada. Hablan. Él hace preguntas sobre su vida, sus lecturas, sus pensamientos. Nadie nunca le ha preguntado sobre sus pensamientos. Su esposo, Gavinio, es 20 años mayor y la trata como un recipiente para sus hijos. Pero César escucha como si cada palabra importara. Sus dedos rozan el brazo de ella al pasarle una copa de vino. El contacto es breve, pero envía una corriente eléctrica por su piel. ¿Ella sabe lo que está pasando? Claro, las mujeres romanas de buena familia eran ingenuas en muchas formas, protegidas cuidadosamente hasta el matrimonio, pero no eran estúpidas. Lolia ha escuchado los rumores sobre César. Sabe que media Roma ha estado en su cama. Debería sentir miedo, indignación, llamar a los esclavos. Pero en cambio siente curiosidad. Su vida es aburrida hasta la muerte. Su matrimonio es un deber que cumple mecánicamente. Y aquí está el hombre más fascinante de Roma prestando atención como si fuera Cleopatra. Lo que pasó después fue inevitable. César no era el tipo de seductor que se apresuraba. Construía anticipación, permitía que el deseo creciera hasta que era insoportable. Visitó a Lolia varias veces antes de tocarla más allá de roces aparentemente accidentales. Cuando finalmente la besó, ella ya había decidido en su mente ceder. Su resistencia era teatro para ambos. El escándalo, cuando inevitablemente salió a la luz, fue intenso pero breve. Gavinio estaba furioso pero impotente. No podía desafiar a César sin destruir su propia carrera política. Lolia fue enviada a una villa en el campo, alejada de la sociedad romana. César continuó como siempre agregando otro nombre a su lista de conquistas. Y Roma registró la historia no como un crimen, sino como otra demostración del apetito insaciable de César. Pero no todas las jóvenes seducidas por César aceptaron su destino tranquilamente. Existe una historia, menos conocida porque los involucrados trabajaron duro para suprimir, sobre la hija de un senador cuyo nombre la historia ha protegido borrándolo del registro. Ella tenía 15 años, recién casada en un matrimonio arreglado cuando César la vio en una ceremonia religiosa. A diferencia de Lolia, esta joven no estaba aburrida en su matrimonio. Amaba a su joven esposo. Cuando César envió regalos, los devolvió. Cuando intentó visitarla, a sus esclavos, leales a ella en lugar de intimidados por él, lo rechazaron. César, no acostumbrado al rechazo, se obsesionó. Usó su poder para crear situaciones donde ella no podría evitarlo. Banquetes donde ambas familias estaban invitadas, ceremonias públicas donde debían interactuar. Finalmente, según esta historia medio borrada, César la violó. No en una calle oscura como un criminal común, sino en una habitación privada durante un festival donde múltiples familias se alojaban en una villa compartida. Usó su poder y su posición para asegurarse de que nadie intervendría, de que incluso si ella gritaba, los sirvientes pensarían que debían ignorarlo. Ella le contó a su esposo. Él, joven y furioso, quería desafiar a César públicamente. Pero su padre, el senador, cuyo nombre desconocemos, entendía mejor las realidades del poder. Desafiar a César significaba el fin de la familia, exilio, confiscación de propiedades, posiblemente muerte. En cambio, negocian en silencio. César les pagó una suma enorme. La joven fue enviada lejos de Roma. Su esposo recibió un puesto en una provincia distante. Y el incidente fue borrado de la historia oficial. ¿Cuántas historias similares existieron? ¿Cuántas mujeres jóvenes sufrieron la atención de César sin quererla pero sin poder rechazarla? Los registros están llenos de sus conquistas voluntarias, las mujeres que deseaban su atención y la buscaban activamente. Pero el silencio alrededor de las que no lo deseaban es ensordecedor. Porque ese era el verdadero escándalo de César. No cuánto sexo tenía, sino cómo el poder absoluto corrompe incluso el deseo.
cuando puedes tener a cualquiera, cuando ninguna puerta está cerrada, cuando el rechazo es solo un obstáculo temporal que el poder puede eliminar, ¿dónde termina la seducción y comienza la coerción? Los romanos no hacían esa distinción de la forma en que nosotros la hacemos. El consentimiento, como lo entendemos hoy, no era realmente un concepto. Las mujeres pertenecían a sus padres hasta el matrimonio, luego a sus esposos. Los esclavos no tenían derecho a rechazar a sus amos. Los jóvenes libres pero pobres entendían que rechazar a un patrón poderoso podía arruinar sus vidas. El sexo era una transacción de poder, y César tenía más poder que casi cualquiera en Roma. Sus enemigos usaban esto contra él constantemente. No porque les importara el bienestar de las mujeres que seducía, muchos de ellos hacían lo mismo, sino porque cada escándalo erosionaba ligeramente su autoridad moral. Catón, el ultramoralista, pronunciaba discursos ardientes sobre cómo César estaba corrompiendo las virtudes romanas tradicionales, que convertía a Roma en una Babilonia de depravación, que si se le permitía continuar, pronto estaríamos adorando diosas orientales de la fertilidad y practicando rituales orgiásticos en el foro. Era hipérbole ridícula, pero funcionaba porque tocaba un nervio real. Roma estaba cambiando. Las viejas certezas sobre familia, sexualidad, el papel apropiado de hombres y mujeres, todo estaba en flujo. Y César, con su desfile de amantes que incluía reinas extranjeras y posiblemente el rey de Bitinia, personificaba esos cambios aterradores. El escándalo más extraño de todos involucró a las vírgenes vestales. Estas eran las sacerdotisas que mantenían el fuego sagrado de Roma, elegidas de niñas de familias patricias para servir a la diosa Vesta durante 30 años. Debían permanecer absolutamente castas. Si una vestal rompía su voto, la pena era ser enterrada viva. César, como pontífice máximo, el cargo religioso más alto de Roma, tenía autoridad sobre las vestales. Y se rumoreaba que había abusado de esa posición con al menos una de ellas. El nombre circulaba en susurros. Fabia, hermana media de Terencia, esposa de Cicerón. Los detalles eran escabrosos. Encuentros secretos en túneles bajo los templos. César usando su cargo religioso para acceder a áreas prohibidas. La vestal arriesgando una muerte horrible por momentos de pasión prohibida. ¿Era cierto? Probablemente no. Las vestales estaban demasiado vigiladas, el castigo demasiado severo, el sacrilegio demasiado grande incluso para alguien tan audaz como César. Pero el hecho de que el rumor existiera y fuera creído dice todo sobre su reputación. La gente pensaba que César era capaz de cualquier transgresión sexual, que respetaba tan poco las leyes divinas como las humanas, que su apetito no conocía límites sagrados. Y tal vez tenían razón, no específicamente sobre Fabia y las vestales, sino sobre la actitud general de César hacia las restricciones. Él operaba como si las reglas fueran para otras personas, como si su genio, su destino, su conexión con Venus lo colocaran por encima de la moralidad ordinaria. Los dioses no siguen las reglas de los mortales, y César cada vez más se veía a sí mismo como algo entre humano y divino. Este es el patrón que emerge de todos los escándalos de César. No arrepentimiento, no vergüenza, sino una especie de asombro de que otros no entendieran que él era diferente. Cuando sus soldados cantaban sobre el marido calvo de todas las mujeres durante su triunfo galo, él sonreía. Cuando los senadores lo llamaban adúltero corrupto, hacía chistes. Cuando Catón lo denunciaba como destructor de la virtud romana, César respondía seduciendo a otra esposa. Era como si cada escándalo lo energiza en lugar de debilitarlo, como si la indignación de sus enemigos fuera gasolina para su ego. Y en cierto nivel tenía razón en ignorar las críticas, porque a pesar de todos los escándalos, a pesar de los rumores constantes, a pesar de que literalmente todos en Roma conocían sus aventuras, seguía ganando elecciones, conquistando territorios, acumulando poder. Los escándalos sexuales no destruyeron a César. Si acaso, lo hicieron más fascinante.
La gente común lo amaba porque vivía con una libertad que ellos solo podían soñar. Los soldados lo adoraban porque compartía sus apetitos sin hipocresía. Incluso muchos de los senadores secretamente lo envidiaban. Él había roto todas las reglas y no solo sobrevivió, sino que prosperó. Solo una cosa finalmente lo detuvo, y no fue ningún escándalo sexual. Fueron los puñales de los hombres que temían no su apetito, sino su ambición. Y es revelador que incluso en el momento de su asesinato, los conspiradores tuvieron que justificar su acción con política, que César quería ser rey, no con moralidad. Nadie se atrevió a decir «lo matamos porque era un adúltero», porque cada hombre en ese senado sabía que él también era un adúltero, o quería serlo. Los escándalos de César cuentan la verdadera historia de Roma. Una civilización que predicaba virtud estoica mientras practicaba todo tipo de exceso, que construyó templos a dioses de la castidad mientras sus líderes se acostaban con todo lo que se movía, que ejecutaba esclavos por robos menores mientras permitía que los poderosos saquearan provincias y violan con impunidad. César no inventó esta hipocresía, pero la personificó con un descaro que otros no se atrevían a mostrar. Y por eso, incluso 2000 años después, seguimos fascinados por él. No solo por sus conquistas militares o sus reformas políticas, sino por cómo vivió sin disculparse, sin fingir ser mejor de lo que era, sin la máscara de virtud que Roma exigía de todos los demás. Pero todos los escándalos, todas las conquistas sexuales, todas las reinas seducidas y las esposas robadas terminaron abruptamente en una mañana de marzo, cuando 23 puñales transformaron al hombre más poderoso de Roma en un cadáver sangrante sobre el mármol del teatro de Pompeyo. Imagina ese momento final. César mirando las caras de los hombres que lo rodean, reconociendo a cada uno. Casio, a quien había perdonado después de la guerra civil. Casca, cuyo hermano había promovido. Décimo Bruto, a quien consideraba amigo cercano. Y finalmente, Marco Junio Bruto, el hijo de Servilia, posiblemente su propio hijo. El primer puñal entra en su hombro, el segundo en su costado. César intenta defenderse, pero son demasiados. La sangre mancha su toga blanca mientras cae. Su último pensamiento no lo sabremos nunca, pero sus últimas palabras, si creemos a las fuentes, fueron para Bruto. ¿Tú también, hijo mío? La muerte de César debería haber terminado su influencia sobre Roma. Los conspiradores esperaban que con él muerto, la república volvería a su estado natural de equilibrio aristocrático. Pero descubrieron algo que no habían anticipado. César había dejado semillas por todo el mundo conocido. Y esas semillas estaban empezando a germinar. Cleopatra estaba en su villa al otro lado del río Tíber cuando escuchó los gritos. Sabía instantáneamente lo que significaban. No esperó a confirmar los detalles. Esa misma noche empacó lo esencial. Tomó a Cesarión, su hijo de 3 años con César, y huyó hacia Egipto. Los barcos salieron antes del amanecer. Ella entendía que sin César, Roma se volvería contra ella. Y tenía razón. Pero se llevó algo invaluable. El hijo del dictador, vivo y reconocible, con sus ojos oscuros y su nariz prominente que proclamaban su paternidad a cualquiera que mirara. Cesarión creció en Alejandría escuchando historias sobre su padre. Cleopatra se aseguró de que supiera exactamente quién era. No solo el hijo de Julio César, sino el heredero legítimo del mundo romano. Era una fantasía peligrosa que eventualmente lo mataría, pero durante 13 años funcionó. Cesarión fue criado como faraón, adorado como dios viviente, preparado para reclamar el imperio que su padre había construido. Pero en Roma otro heredero estaba haciendo su jugada. Cayo Octavio, sobrino nieto de César, tenía 18 años cuando su tío abuelo fue asesinado. Era enfermizo, poco impresionante físicamente, sin experiencia militar ni red política propia. Nadie lo tomaba en serio. Y entonces se leyó el testamento de César. Octavio era adoptado póstumamente como hijo y heredero principal.
instantáneamente se convirtió en Cayo Julio César Octaviano, con derecho al nombre más poderoso de Roma y a la lealtad de las legiones que adoraban a ese nombre. La transformación fue asombrosa. Este joven débil demostró tener la misma astucia calculadora de su tío abuelo, pero sin los escrúpulos sentimentales que ocasionalmente hacían a César perdonar a sus enemigos. Octaviano mató a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia el poder absoluto. Y uno de los primeros en morir fue Cesarión. En el año 30 a.C., después de que Cleopatra se suicidara con la mordida de una serpiente venenosa, después de que Egipto cayera bajo control romano, Octaviano encontró a Cesarión intentando escapar. El joven de 17 años fue ejecutado sin ceremonia. «Demasiados Césares no es bueno», supuestamente dijo Octaviano. Era una broma cruel pero precisa. No podía haber dos herederos del dictador, y Octaviano, que había tomado el nombre de César, no iba a compartirlo con el hijo bastardo de una reina extranjera. ¿Qué sintió Octaviano al ordenar la muerte del otro hijo de César? Nunca lo sabremos. Pero hay una ironía profunda en el hecho de que el legado de César sobrevivió a través del sobrino nieto enfermizo y no del hijo fuerte y sano que había tenido con la mujer más fascinante de su vida. Cleopatra apostó todo a Cesarión, lo crió para ser emperador, le enseñó a comandar ejércitos y gobernar pueblos. Pero el poder no se hereda por derecho de nacimiento. Se toma. Y Octaviano entendió eso de una forma que Cesarión, criado en el lujo de la corte ptolemaica, nunca lo haría. Pero el legado sexual de César no terminaba con sus hijos. Servilia, su amante de 20 años, sobrevivió a los eventos de marzo y vivió viendo cómo el mundo que conocía se destrozaba en guerras civiles. Su hijo Bruto, el mismo que había hundido un puñal en César, huyó de Roma y eventualmente se suicidó después de perder la batalla de Filipos contra las fuerzas combinadas de Octaviano y Marco Antonio. Servilia tuvo que enterrar al hijo que posiblemente era de su amante, sabiendo que su muerte era consecuencia indirecta de haber amado demasiado bien al hombre equivocado. Las otras mujeres de César desaparecieron en su mayoría de los registros históricos después de su muerte. Lolia, Tertulia, Postumia, todas las esposas de otros hombres que habían compartido su cama volvieron a la invisibilidad apropiada para matronas romanas. Pero sus hijos y nietos llevaban los genes de César, esa ambición feroz y ese carisma magnético que lo había distinguido. Durante generaciones aparecían patricios jóvenes con sus ojos oscuros, su calvicie temprana, su habilidad para comandar lealtad absoluta. Roma susurraba sobre líneas de sangre secretas, sobre cuántos Julios había realmente caminando por la ciudad. Y luego estaba el legado más intangible, pero quizás más importante. Cómo César había cambiado las reglas sobre el poder y la sexualidad. Antes de él, los hombres poderosos de Roma mantenían sus aventuras relativamente discretas. Después de él, la discreción parecía innecesaria. Augusto, como Octaviano eventualmente se llamaría a sí mismo, fue notoriamente hipócrita al respecto. Promulgó leyes morales estrictas, penalizando el adulterio mientras él mismo tenía múltiples amantes. Pero incluso su hipocresía era legado de César. La comprensión de que diferentes reglas aplicaban a los que gobernaban versus los gobernados. Los emperadores que siguieron llevaron esto más lejos. Tiberio construyó una villa en Capri donde practicaba perversiones que hacían palidecer las aventuras de César. Calígula se acostó con las esposas de los senadores en banquetes públicos. Luego discutía su desempeño sexual con los maridos cornudos. Nerón se casó con un esclavo castrado en una ceremonia pública. Cada uno empujaba los límites más allá, pero César había abierto la puerta. Porque eso es lo que César realmente hizo. Demostró que un hombre con suficiente poder podía ignorar las convenciones sociales completamente, y no solo sobrevivir, sino prosperar. Las reglas que gobernaban el comportamiento sexual romano, la distinción rígida entre penetrador y penetrado, la santidad del lecho matrimonial,
la separación absoluta entre vida pública y privada, todas reveladas como ficciones que solo aplicaban a los que no tenían poder para desafiarlas. Y su influencia fue más allá de Roma. Cleopatra, después de César, se convirtió en amante de Marco Antonio y casi logró reconstruir el imperio de Alejandro Magno bajo dominio conjunto romano-egipcio. Aprendió de César que el sexo era diplomacia por otros medios, que compartir una cama con el hombre correcto podía cambiar el destino de naciones. Cuando finalmente perdió esa apuesta y murió, se aseguró de morir de forma espectacular, creando una leyenda que rivalizaba con la de César mismo. La historia recuerda a Cleopatra principalmente como amante de dos grandes romanos. Pero ella fue mucho más. La última faraona de Egipto, una de las mujeres más educadas de su época. Una estratega brillante que casi logró preservar la independencia de su reino contra las fuerzas imparables de Roma. Su relación con César no fue romance adolescente, sino cálculo frío envuelto en pasión real. Y ese modelo, amor como estrategia, sexo como política, relaciones íntimas como herramientas de Estado, se convirtió en el manual de operaciones para gobernantes durante siglos después. Los reyes europeos medievales estudiaban a César y Cleopatra como ejemplos de cómo usar alianzas matrimoniales y relaciones extramaritales para consolidar poder. Las cortesanas del Renacimiento modelan sus técnicas de seducción en los métodos descritos en las historias sobre Cleopatra. Los diplomáticos modernos todavía usan el término dormitorio para describir negociaciones políticas privadas. Un legado directo de una época cuando las negociaciones más importantes realmente ocurrían en dormitorios. Pero hay un aspecto más oscuro del legado de César que raramente se discute abiertamente. Normaliza el abuso de poder sexual. Antes de César, los hombres poderosos ciertamente se aprovechaban de su posición para obtener favores sexuales. Pero había al menos una ficción de cortejo, de elección, de consecuencias si ibas demasiado lejos. César demostró que con suficiente poder esas ficciones eran innecesarias. Podías simplemente tomar lo que querías y ¿quién iba a detenerte? Cada emperador que violó con impunidad, cada senador que abusó de sus esclavos sin consecuencia, cada gobernador provincial que mantuvo harenes de las hijas de los locales conquistados, todos operaban bajo la sombra de César. No porque él hubiera inventado el abuso de poder, eso es tan viejo como el poder mismo, sino porque se había hecho tan público y tan desprovisto de consecuencias que se convirtió en el modelo operativo esperado. Y esto nos trae a la pregunta incómoda que la historia ha evitado durante 2000 años. ¿César fue un seductor brillante o un depredador serial? ¿Sus conquistas sexuales eran triunfos de carisma o ejercicios de coerción? La respuesta incómodamente es probablemente ambas. Algunas de sus amantes, Servilia, Cleopatra, claramente lo eligieron con la misma libertad con la que él las eligió a ellas. Eran jugadoras en el mismo juego de poder, usando su sexualidad tan estratégicamente como él usaba la suya. Pero otras, como la joven esposa cuyo nombre fue borrado de la historia, no eligieron nada. Fueron tomadas por un hombre que tenía el poder para hacer desaparecer sus objeciones. Y la mayoría de las mujeres en la vida de César probablemente cayeron en algún lugar intermedio, no exactamente dispuestas, no exactamente forzadas, sino operando en un espacio gris donde el no nunca fue realmente una opción disponible para ellas. Los romanos no habrían entendido por qué esto es una distinción importante. Para ellos, el poder confería derechos, incluido el derecho de acceso sexual a los que estaban debajo de ti en la jerarquía social. Un amo podía usar a sus esclavos sexualmente sin que nadie cuestionara el consentimiento. Un patrón podía esperar favores sexuales de sus clientes. Un general podía tomar mujeres de los territorios conquistados como botín de guerra. Esto no era abuso, era el orden natural de las cosas. César operaba dentro de ese sistema, pero también lo empujó más allá de lo que incluso los romanos consideraban apropiado.
cuando se acostaba con las esposas de otros patricios, no estaba ejerciendo derechos legales de un superior sobre los inferiores. Estaba violando el código de honor entre iguales. Y cuando Roma finalmente se cansó de él, cuando los conspiradores planearon su muerte, este patrón de violaciones sociales contribuyó tanto como su ambición política. Porque los hombres que mataron a César no eran defensores de la virtud femenina. Muchos de ellos eran adúlteros también. Pero César había cruzado líneas invisibles, había tocado mujeres que estaban supuestamente fuera de límites, había deshonrado a familias que debían ser respetadas. Y en una cultura obsesionada con el honor, esas transgresiones no podían ser perdonadas para siempre, sin importar cuántas batallas ganarás. La ironía final es que el legado más duradero de César no tiene nada que ver con sexo. Es su nombre. César se convirtió en el título para emperadores romanos. Se transformó en Kaiser en alemán, zar en ruso. Durante casi 2000 años, los gobernantes de Europa reclaman legitimidad apropiándose de su nombre. El último Kaiser abdicó en 1918. El último zar fue ejecutado en 1918. Incluso hoy, César, en varios idiomas, significa dictador o líder absoluto. Todos esos hombres, todos esos dictadores y emperadores y reyes llevaban el nombre de un hombre que fue asesinado por sus propios aliados en un día de marzo, porque su poder se había vuelto intolerable. ¿Qué dice eso sobre el poder, sobre la ambición, sobre el legado? Que la muerte no es el final de nada, que los grandes hombres, en todos sus aspectos, los brillantes y los oscuros, proyectan sombras que duran milenios. César el general conquistó las Galias. César el político destruyó la república. Pero César el amante, César el seductor, César el hombre cuyo apetito sexual era tan legendario como su genio militar, ese César cambió algo más fundamental. ¿Cómo pensamos sobre poder y deseo? Cómo las personas poderosas usan sus cuerpos como armas, cómo el dormitorio y el campo de batalla son a veces el mismo lugar. Cada vez que un líder político es descubierto en un escándalo sexual y de alguna manera sobrevive, están siguiendo el modelo de César. Cada vez que alguien usa la seducción para avanzar políticamente, está caminando un camino que él pavimentó. Cada vez que el poder y el sexo se entrelazan de formas que deberían ser escandalosas, pero de alguna manera no lo son, es porque César nos enseñó que con suficiente carisma, suficiente poder, suficiente audacia, puedes reescribir las reglas. Y ese es quizás su legado más peligroso. No que fuera un gran hombre. Muchos hombres han sido grandes, sino que demostró que la grandeza podía excusarse de casi cualquier cosa. Que si eras lo suficientemente brillante, lo suficientemente valiente, lo suficientemente necesario para el Estado, podías acostarte con quien quisieras, romper las reglas que quisieras, ofender a quien quisieras, y la historia todavía te recordará con admiración. Los idus de marzo quedaron atrás hace 2000 años, pero César nunca realmente murió. Cada marzo, cuando el viento sopla frío sobre las ruinas del teatro de Pompeyo, los turistas se paran donde cayó su cuerpo y toman fotografías. Buscan manchas de sangre que hace tiempo fueron lavadas, fantasmas que solo existen en libros y películas, pero están buscando en el lugar equivocado. Si quieres encontrar a César, no busques en ruinas romanas. Búscalo en cada líder que confunde su poder con su derecho. En cada hombre poderoso que piensa que las reglas no se aplican a él. En cada escándalo sexual que, de alguna manera, hace más fascinante a su protagonista en lugar de destruirlo. César vive en cada transacción donde el sexo y el poder se fusionan hasta que es imposible separarlos. Imagina esta escena final. Una alcoba moderna, en cualquier capital del mundo. Un hombre poderoso y una mujer que necesita ese poder. Ambos saben qué está pasando realmente. Ambos fingen que es algo diferente. Romance, atracción mutua, conexión genuina. La danza es tan vieja como la civilización, pero la coreografía fue perfeccionada en Roma, en las villas de César,
en las miles de noches cuando el placer y la política se fundieron en algo que no era ni uno ni otro, pero más poderoso que ambos. Esa es la verdadera historia de las hazañas sexuales de Julio César. No una lista de conquistas o un recuento de escándalos, sino una lección sobre la naturaleza del poder mismo. Que el poder es erótico, que el sexo es político, que las personas en el poder nunca están realmente desnudas, nunca son realmente vulnerables, porque incluso en sus momentos más íntimos están jugando un juego que el resto de nosotros apenas podemos ver. César entendió esto mejor que nadie antes o después. Usó su cuerpo como usaba sus legiones, estratégicamente, sin arrepentimiento, con la certeza de que cada acción lo acercaba a su objetivo final. Y su objetivo no era simplemente placer o incluso poder, sino algo más grande: ser recordado, ser inmortal, convertirse en algo más que humano. Lo logró, pero no de la forma que esperaba. Los templos que construyó están en ruinas. Las leyes que escribió han sido reemplazadas. Las batallas que ganó son estudiadas, pero no importan para el mundo moderno. Lo que sobrevive es la leyenda del hombre que se acostó con medio Roma, sedujo a reinas, fue acusado de prostituirse con un rey y de alguna manera convirtió todo ese escándalo en gloria. Durante 2000 años hemos contado y contado su historia. Hemos censurado las partes incómodas, romantizado las ambiguas, convertido la violación probable en seducción legendaria. Hemos hecho de César un héroe cuando era probablemente algo mucho más complejo y más oscuro. Pero seguimos contando la historia porque algo en ella nos fascina de una forma que no podemos ignorar. Tal vez es la audacia de vivir sin disculparse. Tal vez es la demostración de que incluso las reglas más sagradas pueden romperse si eres lo suficientemente importante. O tal vez es algo más simple y más perturbador: la comprensión de que el poder y el deseo están tan entrelazados en la naturaleza humana que intentar separarlos es inútil. Calpurnia lavó su sangre del mármol blanco. Cleopatra lloró su muerte en Egipto. Servilia sobrevivió para ver cómo el mundo que había conocido se destruía en guerras civiles. Las otras mujeres, las esposas que sedujo, las jóvenes que tal vez forzó, las amantes que usó y desechó, desaparecieron en la niebla de la historia. Solo sus nombres permanecen, si acaso susurrados en cartas de hace 2 milenios. Pero César permanece. No el hombre real, con sus contradicciones y sus crímenes y sus momentos de ternura inesperada. Ese hombre murió bajo 23 puñales y no hay forma de resucitar. Lo que permanece es el mito. El conquistador que sedujo Roma, el amante legendario, el hombre cuyo apetito era tan grande como su ambición. Y ese mito, como todos los grandes mitos, contiene una verdad que preferimos no examinar demasiado de cerca, que a menudo admiramos exactamente las cualidades que deberíamos temer, que el carisma puede excusar casi cualquier transgresión, que todavía, después de milenios de supuesto progreso moral, una parte de nosotros quiere ser César, viviendo sin límites, tomando lo que queremos, siendo recordados por siempre. Esa noche hace 2000 años, cuando los conspiradores lavaron la sangre de sus puñales y trataron de convencerse de que habían salvado la República, no entendieron que habían hecho exactamente lo opuesto. Al matar a César, lo hicieron inmortal. Al intentar borrar su influencia, la grabaron en piedra. Al tratar de restaurar el mundo antiguo, sellaron su destrucción. Porque después de César, todos sabían la verdad que él había demostrado tan visceralmente: que la República era una ficción, que el poder individual importaba más que las instituciones, que un hombre lo suficientemente audaz podía tomar el mundo entero y doblarlo a su voluntad. Los emperadores que siguieron, incluso Augusto con su fachada cuidadosa de respetar las formas republicanas, estaban siguiendo el modelo de César. No el modelo que él intentó crear deliberadamente, sino el que creó simplemente siendo quien era. Y nosotros, 2000 años después, todavía vivimos en el mundo que César hizo. No en sus detalles,
La República está muerta. Roma es una ciudad turística. El latín es una lengua muerta, sino en su estructura esencial. Un mundo donde el poder individual importa más que las instituciones, donde el carisma personal puede superar cualquier escándalo, donde el sexo y la política se entrelazan de formas que fingimos encontrar chocantes, pero secretamente esperamos. Así que aquí termina la historia, donde debe terminar, no con respuestas, sino con un espejo. César era extraordinario, pero no era único. Era extremo, pero no inexplicable. Fue producto de su cultura, pero también la cambió fundamentalmente. Y cada vez que alguien confunde su poder con su derecho, cada vez que el carisma excusa la transgresión, cada vez que miramos escándalos sexuales de los poderosos con una mezcla de indignación y fascinación, estamos viendo el reflejo de César. Él conquistó las Galias, cruzó el Rubicón, se convirtió en dictador de Roma. Pero su conquista real, la que todavía importa, fue más sutil y más completa. Conquistó nuestra imaginación, nos hizo cómplices de su leyenda, y esa es una conquista que incluso la muerte no puede deshacer. Si esta historia te acompañó esta noche, deja tu like, suscríbete y cuéntame qué detalle te sorprendió más en los comentarios.